pues hoy vemos la lección 27 de la gracia de Dios. Es Romanos 9, 22 al 26 lo que vamos a leer. Pero les leo primero la introducción del estudio, que dice: la soberanía de Dios manifestada en su libertad de elegir sobre quién derramar su gracia para salvación ha sido uno de los temas que ha dividido el pensamiento cristiano. Sobre todo cuando tocados por un sentido muy humano, siendo más piadosos que Dios, aquellos que batallan en aceptar tal soberanía han preguntado: ¿entonces Dios es injusto? ¿Por qué entonces Dios culpa a las personas si éstas no se pueden resistir a Él? Y es por eso que la carta se ha adelantado a estas preguntas, estableciendo una más. ¿Acaso no tiene dominio el alfarero sobre el barro para determinar qué hacer con él? Y así, cuando se rechaza el tema de la soberanía de Dios, lo que se encuentra en este pasaje se vuelve difícil y se manifiesta como malas noticias, cuando lo que vamos a ver hoy. Pero cuando este tema es entendido y recibido con gratitud, nos resplandece una luz de buenas noticias que produce en nosotros una enorme gratitud por haber sido receptores de una infinita gracia que durará por la eternidad. Por lo tanto, hoy veremos cómo Dios también ha extendido su gracia sobre toda la humanidad, concediendo una parte de ella también a aquellos que no ha destinado para vida eterna. Vamos a leer, son 5 versículos, Romanos 9, del 22 al 26. Entonces, vamos a Romanos 9. Y un versículo cada quien. Vamos con nuestra hermana Félix. Romanos 9. Romanos 9, versículo 22. Ok. ¿Sí lo tiene, hermano? Sí. Ok, a ver. A que si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción. Ok, el 23. ¿Quiere leer alguno de ustedes? Objeto de su misericordia y a quienes de antemano preparó para esta gloria. Ok, el 24, Rudy. A los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y sucederá que en el lugar desde donde se les dijo: ustedes no son mi pueblo, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. Ok, entonces aquí vamos a ver, son 5 versículos interesantes, sobre todo los 3 primeros. Pero dice: después de tratar acerca del derecho del alfarero, dice: ¿acaso no puede el alfarero, el que va a usar el barro, determinar qué va a hacer con la masa que tiene, si hace un vaso para honra o si hace un vaso para uso deshonroso? Entonces, pensando, bueno, pues puede hacer algo para ser usado muy elegante o algo que va a ser usado para un uso muy servil. Entonces dice: bueno, si el alfarero puede decidir, de la misma manera, ¿acaso no puede Dios determinar para qué crea a las personas y cuál es el propósito de cada persona? Esa es la pregunta con la que nos quedamos la semana pasada. Y dice, bueno, después de tratar acerca del derecho del alfarero para elegir qué hacer con el barro, la carta nos explica lo que Dios se propuso hacer al dar salvación a unos y a otros no. Porque el pasaje nos dice: Dios elige a unos, a otros no elige. La explicación se introduce con una pregunta: ¿y qué si Dios, aunque dispuesto a demostrar qué cosa? Su ira. Ira es la respuesta. Dispuesto a demostrar su ira.
y hacer notorio su poder. Ok, primero su ira, dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia. Ahí está ¿Ya está? No lo... ok, les voy a ir marcando. Con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción. Bueno, un aspecto interesante. Dice, lo que nos dice este pasaje es que a lo largo de la historia Dios ha estado dispuesto a demostrar su ira y a hacer notorio su poder en la humanidad. Lo vemos muchas veces en el Antiguo Testamento. Para eso, tal como el alfarero hace vasos con fines no honrosos, en su soberanía Dios ha preparado personas sobre las cuales manifestar su ira y poder. Sin embargo, aunque estas personas están destinados a eso, es decir, a recibir la ira de Dios y a que en ellos se manifieste el poder de Dios, Dios ha decidido soportarlos con paciencia. Primera de Pedro 2.8, si quieren lo leo yo. Primera de Pedro 2.8. ¿Ya lo tenía usted, hermana? No, ¿verdad? Ok, lo leo yo. Dice: y piedra de tropiezo y roca de escándalo, pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra y para ello estaban también destinados. Habla sobre los judíos que tropezaron porque Dios los destinó para tropezar. Estaban destinados para ello, porque estamos viendo que Dios determina, si todos los judíos hubieran creído en Jesús, no hubiera habido salvación para los no judíos. Y la salvación no hubiera seguido solo en los judíos. Bueno, ellos estaban destinados a tropezar, pero Dios a aquellos que se apartan de Él o nunca le conocerán, ha decidido soportarlos con paciencia. Acerca de esto ya vimos el caso de Faraón. Faraón en Egipto, cuando no dejaba ir al pueblo, Dios le dijo que lo creó para demostrar en él su poder. Miren, si gustan sentarse. Buenas noches, adelante, hermano. Adelante, y pasamos a Natán para acá. Adelante, hermano. ¿Llegaron? Hermano, ¿qué le cuenta? Ya, yo. Sí, está bien. ¿Quieres que haga una copia por si viene? Una copia, sí, por si la necesitamos. A ver, yo la hago para mí. Ajá. Bueno. Acá tiene dos, ¿no? No, esas son las mías, con las respuestas. Ok, bueno, entonces sigo explicando esto. Dios ha destinado a algunos para ira y para hacer notorio su poder en ellos. El caso de Faraón, por ejemplo, Dios lo creó con un propósito: levantarlo como el gobernante más importante, más poderoso de su tiempo. Vimos la semana pasada que Dios le endureció el corazón y no dejaba ir al pueblo de Israel, pero Él empezó siendo el que con corazón endurecido no los dejara ir. Lo que Dios hizo era solamente evitar que Él se arrepintiera, y en su postura de no dejar ir al pueblo mantuvo su corazón endurecido. Entonces, si quieres sentarte acá. Por esa razón, cuando Dios lo destruyó, lo que ocurrió es que todos los pueblos de la tierra vieron caer al gobernante más grande, al ejército más poderoso de su tiempo, y de esa manera supieron que Dios era superior al más poderoso en la tierra. Ok, entonces vimos el caso de Faraón. Dios lo creó para demostrar en él su poder. Para eso lo exaltó como la persona más poderosa del mundo, para que los pueblos de la tierra conocieran a Dios como el poderoso que destruyó la gran fuerza y el poderío de Egipto. Ok, a fin de que entendamos esto mejor, veamos lo que Jesús dice sobre los hipócritas, y vamos a ver Mateo 6, 2 y 5. Bueno, vamos a darle ese a Natán. Luego Mateo 6, 2, 5 y luego 16. Y vemos esos ahorita de corrido. Mateo 6, 2, capítulo 6, versículo 2. Si no, ya lo tengo.
A ver, deja que lea la hermana entonces, ¿para qué? Por eso cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. En verdad te digo que ya han recibido su recompensa. Ok, ahora el 5. A ver, deja que lo lea la hermana. A ver. Cuando ustedes oren, no sea como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad les digo que ya han tenido su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que lo ve en el secreto te recompensará. Ok, ahora el 16. Igual, estudié. Sí, quiero leerlo. Ajá, el versículo 16. Y cuando ayunen, no pongan cara triste como los hipócritas, porque ellos disfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que están ayunando. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Ok, tenemos tres ejemplos. El versículo 2 nos dice que los hipócritas en las sinagogas y en las calles tocan trompeta cuando dan limosna. Ok, ayudan al pobre, le dan una limosna, pero quieren que todo el mundo lo vea. Por eso lo hacen de manera que se note. Ok, cuando dan limosna para ser alabados por los hombres. Y que la gente diga, ay, qué buenas son estas personas. Entonces, ellos hacen esto para ser alabados por los hombres. Ok, tener buena fama finalmente. Luego nos dice que los hipócritas les gusta ponerse en pie y orar. Orar no es malo, pero les gusta ponerse en pie, orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. Para que la gente los vea y diga, ah, qué piadosos son, ellos les gusta orar mucho. Bueno, luego en el punto 4, finalmente, en el versículo 16 nos dice que cuando los hipócritas, ¿qué hacen? El tercer ejemplo fue ayunan. Cuando los hipócritas ayunan, desfiguran sus caras, sus rostros, porque ponen cara de sufrimiento finalmente, ¿no? Ay, es que estoy ayunando, llevo 3 días, y le cuentan a la gente. Dice, para mostrar a los hombres que están ayunando. Bueno, dar limosna, orar y ayunar no son cosas malas. Dice, en los 3 casos Jesús concluye diciendo, en verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Porque creo que la Reina Valera dice que ya tienen su recompensa, ¿verdad? Ok, que ya han recibido su recompensa. Ok, dice, esto se refiere a que los hipócritas, pese a sus malos ejemplos, porque decimos, dar limosna, orar y ayunar no es malo, pero hacerlo para un exhibicionismo personal, pues es el mal ejemplo. Dice, nos dice en Mateo que el que da limosna, y claramente lo dice aquí, es hipócrita, para que lo vea la gente. Entonces, un ejemplo, vamos a dar el diezmo, que no vale, se puede la mano derecha. La izquierda ya es piedra de tropiezo. Ok, pero el asunto es que no es lo mismo pasar y dar la ofrenda en la iglesia, porque no es un acto de exhibición. El punto es cuando ayudamos a la gente y queremos que todo el mundo nos vea. Entonces, pero porque nada más que lo sepa la mano derecha, la izquierda no tiene por qué saberlo. Exactamente. ¿Verdad? Pero, ok, ahora dice, pero el punto es que en los 3 casos Jesús concluye diciendo, en verdad les digo que han recibido su recompensa. Ok, esto se refiere a que los hipócritas, pese a sus malos ejemplos, al hacer estas cosas ya han recibido su recompensa. Dan limosna, oran y ayunan, no para agradar a Dios o edificar a alguien, sino para ganar la admiración de las personas.
Y esa admiración, con todo lo que se desprende de ella, o con todo lo que se desprenda de ella, es toda su recompensa, pues ya no hay más. No hay vida eterna para ellos, pero Dios les concede recibir esto en su gracia y paciencia. Ahora, esta admiración de la gente puede generar millones de dinero. Y hay gente que gana muchísimo dinero haciendo cosas piadosas, demostrándole a los demás, porque es buena persona, yo lo voy a ayudar, yo voy a cooperar con él. Por ahí se habla, hoy precisamente escuché de un hombre en Ucrania que pidió ayudas para comprar drones para atacar al ejército ruso, y resultó que juntó 100 millones, no, 1 millón de euros, y se compró una casa en España. Entonces, para eso lo aprovechó, ¿no? La fama deja mucho dinero. Y la verdad es que eso dentro del mundo pues genera esa recompensa que Dios permite que mucha gente viva de eso. ¿Cuántos cantantes cristianos no viven de la fama? Y no viven modestamente, tienen una vida lujosa. Bueno, el Salmo 73, vamos al Salmo 73 ahora sí, Nathan, del 1 al 12. Salmo 73, y vamos a leer del 1 al 12. Ahora me voy a ir al revés para que lean acá también los hermanos ahorita. Bueno, Salmo 73, del 1 al 12. Vamos a ver el caso de la recompensa. 1 al 11. Ajá, al 12. Oh Dios, tú eres mi Dios. 73, 7:3. Ciertamente Dios es bueno para con Israel, para con los puros de corazón. En cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar, casi resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos, porque no hay dolores en su muerte, y su cuerpo es robusto, no sufren penalidades como los mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, el orgullo es su collar, el manto de la violencia los cubre. Los ojos se les saltan de gordura, se desborda su corazón con sus antojos. Se burlan y con maldad hablan de opresión, hablan desde su encumbrada posición. Contra el cielo han puesto su boca y su lengua se pasea por la tierra. Por eso el pueblo de Dios vuelve a este lugar y beben las aguas de la abundancia, y dicen: ¿cómo lo sabe Dios? ¿Hay conocimiento en el Altísimo? Miren, estos son los impíos, y siempre desahogados han aumentado sus riquezas. Ok, aquí en este salmo narra el caso de Asaf, quien ve que los arrogantes e impíos prosperan, y él sintió, ¿qué sintió de ellos? Envidia. Él sintió, dice al principio, porque tuve envidia de los arrogantes. Ok, él sintió envidia de ellos, pues no sufren penalidades como el resto de los mortales. Ahora, algunos dicen, bueno, pero es que no disfrutan su dinero. Y uno ve que es gente que hace injusticia, roba, lo que sea, y anda viajando y disfrutando su dinero. Dice, no sufren penalidades como el resto de los mortales. En todo prosperan y preparan a su descendencia. Incluso cuestionan y retan a Dios. Pero siempre desahogados aumentan sus riquezas. Gente que hace mucha maldad, trafica, etcétera, los criminales, y que andan tranquilos y pagan sobornos aquí y allá y disfrutan una vida muy cómoda, y uno acá sufriendo, ¿no? Ahora, dice los versículos 13 al 16, Asaf se queja de la situación. ¿Qué dice el 13 al 16? Ahí nos vamos a quedar ahorita un rato en el Salmo para que no lo cierres. 73. Los versículos 13 al 16. Ciertamente en vano he guardado puro mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado cada mañana. Si yo hubiera dicho, así hablaré, habría traicionado a la generación de tus hijos.
Cuando pensaba tratando de entender esto, fue difícil para mí. Ok, entonces, dice en los versículos 13 al 16 se queja de su situación, pues al parecer en vano ha guardado su corazón puro. Hablando ya de él, de Asaf, y lavado sus manos en inocencia. Es decir, por hacer lo correcto uno sufre y luego el que hace lo malo le va bien. Y hay gente que se ha salido con la suya y lo ha disfrutado, ¿sí o no? Entonces, el asunto es que esto debe de ayudarnos a nosotros a meditar como Asaf. Dice, con todo el padecimiento que eso conlleva, el mantener su corazón puro, sus manos en inocencia. Aún así no puede intentar ser como ellos traicionando al pueblo de Dios, y esto fue algo muy difícil para él. Sin embargo, vamos a ver los versículos 17 al 20. Hasta que entré en el santuario de Dios, entonces comprendí el fin de ellos. Ciertamente tú los pones en lugares resbaladizos, los arrojas a la destrucción. Como son destruidos en un momento, son totalmente consumidos por terrores repentinos, como un sueño del que despierta. Oh Señor, cuando te levantes, despreciarás su apariencia. Ok, entonces al entrar en la presencia de Dios, comprendió el fin de ellos. Dios los ha puesto en lugares resbaladizos para ser arrojados a la destrucción. Para ser arrojados a la destrucción. Es decir, ahorita están disfrutando todo esto, pero serán arrojados a la destrucción, serán destruidos en un momento, totalmente consumidos por terrores repentinos. Como un sueño del que despierta, cuando el Señor se levante, despreciará su apariencia. Ajá. Despreciará su apariencia. Este salmo, estamos viendo que Dios tiene paciencia con los vasos de ira y de destrucción. Este salmo nos da un claro panorama de cómo la paciencia de Dios es manifestación de su gracia sobre los que no han de recibir vida eterna, pues ellos tienen su recompensa en la tierra. Y eso será todo, pues en la eternidad solo tienen un terrible castigo. Mientras tanto, nosotros somos tratados duramente porque somos preparados para la eternidad. Nosotros somos vasos de honra y ellos vasos para destrucción. Por esa razón, cuando veas a un pastor de la prosperidad sacando dinero del evangelio, o a todo tipo de malvado prosperando, políticos, actores, etcétera, empresarios, todo eso, no tengas envidia de él, mejor siente compasión de su terrible situación, pues esta breve bonanza es todo lo que tiene, mientras que tú tienes un destino eterno. Esto nos va a ayudar a entender dos pasajes. Vamos a ver Salmo 37, 1 y 2, hermano, y luego, hermana, Proverbios 24, 19 al 20. ¿Yo? La hermana Ana María. Si quiere usted buscar, hermana, Malaquías 3, 13 al 15. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, 3 del 13 al 15. Salmo 37. Salmo 37, 1 y 2. A ver, si quiere leerlo, hermano. El justo y el problema del mal. Salmo de David. No te irrites a causa de los malhechores. No tengas envidia de los que practican la iniquidad, porque como la hierba pronto se secarán y se marchitarán como la hierba verde. Ok, no tengas envidia de ellos, porque van a pasar y se van a marchitar, porque 100 días aquí en la tierra o 100 años aquí en la tierra no son nada comparable con una eternidad. Entonces dice, no tengas envidia de los malvados. Luego Proverbios 24, 19 al 20. No te inquietes por causa de los que hacen el mal, ni envidies a los perversos, pues la gente mala no tiene futuro. La luz de los perversos se apagará.
Ok, uno dice, pero ¿cuándo? ¿Cuándo Dios los va a castigar? En la eternidad, porque Dios no les ha dado salvación y la gracia que les está dando es en esta tierra. Por eso Dios muestra su gracia para ellos solo en esta vida. Por eso dice, los que se exhiben orando o dando limosna, es toda su recompensa, ya la tienen. Lo que disfruten aquí en la tierra es lo que hay para ellos. Y esa es la cuestión que debemos meditar. Bueno, ¿qué preferiría yo? ¿Disfrutar una vida plena aquí sin ningún tipo de sufrimiento o disfrutar una eternidad? Eso es lo que debemos pensar. Vamos a ver, Dios reprendió a su pueblo en Malaquías 3, del 13 al 15. Ajá. Dice, las palabras de ustedes han sido duras contra mí, dice el Señor, pero dicen que hemos hablado contra ti. Ustedes han dicho, en vano es servir a Dios. ¿Qué provecho hay que guardemos sus ordenanzas y en qué andemos en duelo delante del Señor de los ejércitos? Por eso ahora llamamos bienaventurados a los soberbios que solo prosperan lo que hacen el mal, sino que también ponen a prueba a Dios y escapan sin ser castigados. Entonces, los que temían... Ok, hasta ahí está bien, hermano. Ok, ahora, nos dice aquí que Dios le dijo al pueblo de Israel, las palabras de ustedes han sido duras contra mí, porque ustedes dicen, ¿de qué sirve? Déjenme, voy ahí. ¿De qué sirve servir a Dios? ¿De qué sirve guardar las ordenanzas de Dios? Si los que son soberbios, dice, los llaman bienaventurados, porque no solo prosperan los que hacen mal, sino que ponen a prueba a Dios y escapan sin ser castigados. Entonces, el pueblo de Israel ya se quejaba de esto. Los malvados incluso retan a Dios y salen bien librados. Entonces el pueblo de Israel dice, pues ¿para qué servimos a Dios? Uno podría ver a la gente robando, mintiendo y viviendo mejor, en lugar de esforzarse y de hacer las cosas honestamente, decir, bueno, ¿y para qué me guardo yo de andar haciendo las cosas bien, yendo a trabajar y esforzándome, si yo veo cuánta gente prospera y ni siquiera le va mal? Entonces el pueblo de Dios se quejaba de eso también. ¿Para qué reservarnos orando, leyendo la Biblia, si la gente pecadora le está yendo mal? Yo podría decir, bueno, ¿cuántos predicadores que ni siquiera preparan un estudio, simplemente hablan anécdotas y sacan dinero de la gente y la gente los admira y cuentan muchas anécdotas y tienen mucha música y tienen mucho espectáculo, reciben mucho dinero y se la pasan viajando a nivel mundial? Y que fueron a un congreso en Europa y que fueron a Australia y que fueron a Estados Unidos y nunca leen la Biblia, no tienen contacto en realidad con su iglesia y les va muy bien. Y uno podría decir, bueno, entonces ¿para qué me pongo a hacer estudios? ¿Para qué me pongo a tratar yo con las personas si no siempre nos va bien en esto? Uno podría pensar de esta manera, pero entonces Dios reprende a su pueblo porque ya vimos una cosa. La gente que disfruta de eso e incluso usa el nombre de Dios para hacerse rico, sale bien librado en esta vida porque esto es todo lo que tiene. No hay vida eterna para ellos. Tantos predicadores y cantantes famosos que van a ir al infierno porque en realidad solo usaron a Dios para hacerse ricos. Y en verdad no temieron a Dios. Pero Dios se los permite, ¿por qué? Porque es toda la recompensa que hay para ellos. Entonces, o nos ponemos buzos para hacer maldad en esta vida y que Dios nos la deje disfrutar, pero terminar en el infierno, o realmente ser preparados en esta vida para disfrutar la eternidad. Si a uno mismo busca su condenación. Exactamente, pero ellos están disfrutando esto y no se dan cuenta, como dice Asaf, Dios los ha puesto en un resbaladero, en lugares resbaladizos,
porque esta gente que está viviendo en opulencia y que le va bien en todo y que realmente todas las guerras que hay actualmente tienen que ver con gente haciendo dinero. La destrucción del pueblo palestino, la cuestión de Ucrania, es por el gas, por el petróleo, aunque hablen de energías verdes, la verdad es que todo eso es mentira. La electricidad, todo nunca va a sustituir al petróleo, porque por eso son las guerras, pero son por las empresas y los que quieren vender armas y todo eso. Y les va a ir bien, van a comer bien y van a llegar a la tumba bien cómodos. Y gente que dispone a hacer matanzas y lanzar bombas y todo, ha estado durmiendo muy cómodamente en sus casas sin mayor preocupación, comiendo bien y viviendo bien. Es todo lo que Dios les ha concedido y solo les espera la condenación eterna. Entonces tenemos que considerar eso. Por eso decimos, cuando uno ve a un predicador de la prosperidad sacando dinero a costa del evangelio, o cuando ve a gente malvada prosperando, cuando vemos políticos y todo robando, mintiendo y prosperando y creciendo, es la recompensa que Dios les dio, porque si no les va mal, ¿cuándo van a clamar a Dios? Pero la mayoría, si no es que todo mundo, cuando viene a Cristo es porque tuvo problemas. ¿Y quién mandó esos problemas? Dios, para que uno no siguiera su camino y tuviera que mirar a Dios. Esa es la realidad de lo que nos está diciendo. Entonces, dice aquí, esta explicación de la gracia de Dios en su paciencia le da sentido. Vamos a ver Mateo 5, 44. ¿Quién quiere leer? ¿A quién le toca? Mateo 5, sería Ivonne, ¿sí? Mateo 5, 44 al 45. Mateo 5, 44 al 45. Mateo 5, ¿qué, perdón? 44 al 45. Son 2 versículos. Pero yo digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que están en los cielos. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos. Ok, aquí se nos manda que amemos a nuestros enemigos. A nuestros enemigos. Y oremos por los que nos persiguen, para que seamos, aquí me faltó el que, ¿verdad? Para que seamos, ¿qué? Dice, hijos de nuestro Padre que está en los cielos. Dios hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Bueno, y llover sobre justos e injustos. Porque Dios no dice, bueno, esta persona está blasfemando, mañana que no le dé el sol, que no salga el sol para esa persona. O va a llover en todos lados menos en su milpa. Ahí no va a caer agua porque ha blasfemado. Dios no hace eso. Ha tenido paciencia con las personas. Bueno, con las personas que están destinadas a ira. Dice, Dios espera que al entender esto, reflejemos la misma gracia hacia los que van a destrucción, sintiendo compasión por ellos, diciendo, bueno, esta persona está disfrutando aquí todo, ¿qué le queda en la eternidad? Va a ir a condenación eterna. Entonces, reflejemos la misma gracia a los que van a destrucción, sintiendo compasión por ellos, pues esta paciencia llegará a su fin y entonces vendrá la destrucción de ellos. Y entonces se va a acabar esa gracia, tiene un final. Por esa razón el pasaje, volviendo a Romanos 9, el pasaje de Romanos 9 en el versículo 24, dice, nos revela el propósito de esta paciencia y de esta destrucción sobre los impíos. Dios hizo esto para dar a conocer las riquezas. En el 23 lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia.
Ok, tenemos dos tipos de vasos de acuerdo a este ejemplo que pone Pablo: vasos para destrucción, vasos para misericordia. Podemos nosotros, finalmente no dependió de nosotros qué tipo de vasos somos, pero uno puede decir, bueno, porque muchos preguntan, y entonces, ¿sí Dios me ha llamado a ser salvo o no? Y uno se pregunta, si esto lo decide Dios, ¿cómo sé yo que estoy siendo llamado por Dios a ser salvo? Bueno, porque tienes acceso a la palabra de Dios, y ese es un llamado que Dios está haciendo para que tú creas en Él, para que tú te conviertas, creas en Cristo y te conviertas a Él. Bueno, están los vasos para destrucción, están los vasos para misericordia. Y a los vasos de misericordia Dios les va a dar a conocer las riquezas de su gloria que de antemano Él preparó para gloria. Ok, ¿a qué se refiere esto? Hay muchas cosas que quisiera escribir, pero bueno, tengo limitado el espacio. Pero es finalmente que cuando Dios castigó, por ejemplo, al pueblo de Israel, lo hizo en el Antiguo Testamento, y vemos que fue muy duro con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, ¿sí o no? ¿Cuántos no murieron en el desierto? ¿Cuántos no fueron al cautiverio por haber desobedecido a Dios? Bueno, eso significa que Dios es un Dios que sí derrama su ira, para que cuando tú sepas que eres un vaso de misericordia, sepas de qué ira te ha salvado Dios. Entonces, por eso, dice, y estos vasos de misericordia somos nosotros, a quienes Dios también llamó. No solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles, aquellos que no son judíos. Entonces, tanto en los judíos como en los gentiles. Pero vamos primero a Efesios 2 con nuestro hermano Rudy. Efesios 2 del 4 al 7. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ok, aquí explica que cuando Dios por su gran amor nos dio vida. Esto no fue elección nuestra, fue elección de Dios. Él nos dio vida. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, dicen los primeros 3 versículos, y éramos objeto de la ira de Dios. Bueno, Dios nos dio vida con Cristo, lo hizo a fin de poder mostrar en los siglos venideros, dice el versículo 7, las sobreabundantes riquezas de su gracia. Las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. En otras palabras, Dios va a manifestar toda su gracia abundantemente en nosotros en la eternidad. Ahorita sí somos tratados por Dios, y Él está dando gracia a otros que no van a tener después de su muerte, pero a nosotros nos está tratando porque nos va a ser objeto de su misericordia y nos va a manifestar las riquezas de su gloria y de su bondad. Por esa razón Él es el que nos llama, y por eso dice a los que también llamó a creer, llamó a salvación, a que nos convirtamos a Cristo. Entonces dice, ahora Dios manifiesta su paciencia con los vasos de destrucción, pero un día llegará el fin, y mientras que ellos van a condenación eterna por su propio pecado y dureza, porque finalmente pecan y pecan voluntariamente, en nosotros Dios manifestará toda la riqueza de su gracia, pues nos preparó para su gloria. Por esa razón debemos tener gratitud hacia Dios, rindiéndole culto, viviendo con paciencia y gozo esta vida, a pesar de las batallas y dificultades que enfrentamos. Esto debe marcar nuestra manera de vivir.
Sí, vamos a batallar, pero sabemos que es por la gracia de Dios que nos está formando para compartir con Él una vida eterna. Tenemos, como dice Asaf, guardar nuestras manos en inocencia, lavadas en inocencia, un corazón puro, y todo esto a pesar de todo lo que eso conlleve, una disciplina, leer la palabra, orar a Dios, agradecer a Dios, porque Él nos está reservando una eternidad, pero nos está formando ahora para ella. Pero la gente que está prosperando, que no clama a Dios y a pesar de su pecado le está yendo bien, es porque Dios los está soportando con paciencia y les está dando su gracia, ya tienen toda su recompensa. Y al decir que tienen su recompensa, que ya la tienen, es que ya no hay más. Por eso también Jesús dice, para que tu recompensa sea grande en los cielos. Y está hablando finalmente de que a nosotros nos aguarda la recompensa en los cielos. Para respaldar esto, cita Oseas 2:23, hermana Rosario. Ok. Oseas 2:23, luego Abisaí, Oseas 1:10. Y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de los lo ama, y diré a lo ami, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. Ok, ahora aquí hay una diferencia porque muchas veces estos pasajes están tomados de la Septuaginta, pero Pablo agrega aquí, a los que no eran mi pueblo llamaré pueblo mío. Esto dice el pasaje de Oseas, pueblo mío. Y a la que no era amada, amada mía. Aquí es donde Pablo dice, bueno, ok, no éramos judíos, no teníamos la ley, pero Dios nos llamó su pueblo. Y también Oseas 1:10. Pero el número de los israelitas será como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y sucederá que en el lugar donde se les dice, no son mi pueblo, se les dirá, son hijos de Dios del Dios viviente. Ok, lo mismo que cita aquí en Romanos 9:26. Y sucederá que en el lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Hijos del Dios viviente. No éramos pueblo de Dios, pero ahora somos llamados hijos de Dios. Aquellos que Dios ha llamado para su misericordia. Ahora, el hecho de que la carta vuelva a este tema, de hablar de que no solo entre los judíos, sino también entre los gentiles, es para afirmar que en su soberanía Dios desechó a muchos de Israel y tomó a muchos de entre los gentiles a fin de manifestar su ira, su poder y su gracia. En muchos de Israel Dios manifestó su ira, su poder, y en muchos, tanto de Israel como de los gentiles, Dios va a manifestar su gracia. No es una cuestión étnica, como ya hemos leído en otros pasajes. No sé si hay alguna pregunta. Ok, hoy traté de tomar un poco, nada más un poco, para que fuera quedando claro. Pero entonces vemos que a final de cuentas estamos disfrutando de la gracia de Dios en este tiempo, en esta vida, y la disfrutaremos por la eternidad. Pero hay personas que están disfrutando la paciencia de Dios. Esa es la gracia de Dios para ellos. Y los aguarda con paciencia antes de destruirlos. Es decir, de recibir un castigo eterno. Entonces, esto es porque uno dice, ¿y por qué prosperan los malos? ¿Por qué Dios no les manda un rayo y los detiene? Porque es todo lo que hay para ellos en esta vida. Eso es la gracia de Dios para ellos. Ok, vamos a orar. Entonces, si no hay preguntas, pues vamos a orar para terminar. Vamos a ponernos en las manos de Dios. Padre, agradecemos, Señor, que nos concedes este estudio y sobre todo que nos concedes tu palabra para saber que tú nos has dado vida eterna por tu pura gracia, por tu puro amor, Señor, y no por ningún mérito de nuestra parte, porque nosotros, no siendo merecedores de ello, Señor, fuimos llamados para entregar nuestra vida a Cristo
para venir a Cristo y recibir vida eterna. Te damos gracias, Padre, porque ahora vamos comprendiendo por qué razón nosotros debemos enfocar nuestra vida en ti y debemos vivir para ti, sea cual sea la actividad que desarrollemos, sabiendo que en ti esperamos la venida de tu Hijo Jesucristo y que un día estaremos delante de tu presencia por toda la eternidad. A ti sea la gloria y la honra, te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. 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 Que Dios les bendiga.